Mateo capítulo 6. Y el día de hoy, la parte que nos va a corresponder estudiar es hágase tu voluntad. Dios y su soberanía, tema que ya hemos visto de alguna manera en otros cultos de oración, pero que el día de hoy quiero dejar delimitado el tema a partir desde el inicio de la misma clase. Ustedes se van a dar cuenta que en la oración modelo, cuando el Señor Jesús nos habla de que oremos de esta manera y decimos, hágase su voluntad, hágase tu voluntad, Dios, la persona que ora no le está preguntando a Dios por su voluntad, no le está diciendo cuál es tu voluntad. Tampoco está abordando de otra manera, sino sencillamente lo que está pidiendo el orador, la persona que ora, lo que está pidiendo es que la voluntad de Dios, esa voluntad que es buena, esa voluntad que es perfecta, esa voluntad de Dios se cumpla. Esa voluntad de Dios se cumpla. Ese es el propósito dentro de la oración. Entonces, el propósito del estudio del día de hoy, de Mateo capítulo 6, el verso 10, no está encaminado a que nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios. Ya tuvimos un culto de oración donde estudiamos esa parte, no desde Mateo 6, pero sí tuvimos una amplia explicación de la voluntad de Dios, cómo está clasificada, cómo una parte de ella se puede conocer, como otra no se puede conocer, pero ese no es el enfoque del día de hoy. El enfoque del día de hoy es que nosotros, como hijos de Dios, nos alineemos a su voluntad, que no prevalezca nuestra voluntad, sino la suya, y que de hecho, en la vida del creyente no deben combatir la voluntad de Dios con la voluntad del creyente, sino que el creyente definitivamente debe estar alineado a la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, sería muy bueno el día de hoy hacer un pequeño repaso y ver desde dónde venimos y para dónde vamos. Ya hemos visto la paternidad de Dios, cómo desde la familiaridad nos relacionamos íntimamente con el Señor. Hablábamos de la importancia de conocer su carácter para poder adorarle, para poderle santificar. Y también hablábamos de que nosotros pudiésemos tener como prioridad vivir para la gloria de Dios y en ese orden de ideas buscar que su reino se establezca en los corazones de las personas a través precisamente del evangelio, a través de predicar. Y finalmente llegamos al día de hoy a esta cuarta clase, a este cuarto estudio de la oración modelo. Y hoy vamos a ver, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y quiero partir de esa parte en particular. Un creyente no debe olvidar nunca que todo ocurre según la voluntad de Dios y no por la voluntad de la creación o en particular de la criatura moral. Pues todo lo creado permanece sujeto a su creador y a sus designios. Esto está apuntando definitivamente a la soberanía de Dios, a la soberanía de Dios. Pero veamos el texto particularmente del día de hoy. Mateo capítulo 6, verso 10, retomando desde la semana pasada, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y en la primera cosa que quiero que meditemos el día de hoy es en la palabra cielo. Como en el cielo, así también en la tierra. Algunos me preguntaban en alguna clase acerca de los últimos tiempos y de cuando vivamos eternamente con Dios. Las personas a veces tienen la impresión, o hablemos de las personas que mueren y ya empiezan a vivir en su parte inmaterial con Dios. Entonces las personas tienen a veces la impresión de que el cielo es un lugar solo de nubes, blanco, algo etéreo, y no puede ser así. Y no puede ser así, ¿por qué, mis hermanos? El cielo debe ser un lugar geográfico, primero que todo, y debe ser un lugar que no debe ser algo etéreo, sino que debe ser algo real. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús está allí desde que ascendió a los cielos, y Él ascendió a los cielos en su parte tanto espiritual como humana. Y su parte humana tiene un ingrediente que físico. Entonces, cuando hablamos de cielo, cuando hablemos cuando ya vengan los nuevos cielos, la nueva tierra y todo esto,
hablamos de que el Señor va a convertir en incorruptible toda la creación. La creación por fin llegará a su perfección, toda la creación. Y viviremos en esa nueva creación, en esos nuevos cielos, en esa nueva tierra, en aquellos momentos donde ya no existirá el pecado, donde no existirá la muerte, donde toda lágrima será enjugada. O sea, esto va a ser maravilloso. Y a ese lugar también se le va a poder denominar cielo. Porque a veces pensamos que el cielo, estar con el Señor en su presencia, solo puede ser en los cielos. No, cuando hablamos de el cielo, estamos hablando de gozar de una plena comunión con Dios, una plena comunión con Dios. Eso está ya viviendo cada persona que murió y en su parte inmaterial está viviendo una plena relación con Dios por la obra de Cristo en la cruz de Calvario. Esto sí, esto es maravilloso. Y es importante hacerles esta explicación. ¿Por qué? Porque el pasaje nos habla de que se haga la voluntad de Dios, no solamente de manera plena en los cielos, sino que también busquemos que su voluntad se haga en la tierra. ¿Cuál es el termómetro? El termómetro, hágase tu voluntad. El termómetro es, en el cielo se hace la voluntad de Dios y se hace de manera perfecta la voluntad de Dios. Y a eso debemos nosotros apuntar, que así como la voluntad de Dios se hace de manera perfecta en los cielos, también busquemos nosotros que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra, no nuestra voluntad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Durante la clase voy a estar desarrollando este punto, pero era importante dejarlo en claro porque hay una comparación. El texto hace una labor comparativa. Compara el cielo con la tierra y deja claro el pasaje que en los cielos se hace perfectamente la voluntad de Dios. Ahora, hasta que esta tierra, hasta que la creación sea regenerada, hasta que todo esto sea transformado de corruptible a incorruptible, no se hará de manera perfecta, escúchenme bien, de manera perfecta muchas cosas en la tierra. Pero la voluntad de Dios, sí o sí, se va a realizar de manera perfecta en cuanto a qué, en cuanto a su decreto. En cuanto a su decreto, su voluntad se va a cumplir perfectamente. Pero en cuanto a su precepto, es decir, en cuanto a sus mandamientos, ustedes saben, como lo vimos en la clase de cómo conocer la voluntad de Dios, no se va a cumplir perfectamente. ¿Por qué? Porque depende de la obediencia del hombre y en muchos casos del hombre caído, que no la va a poder obedecer perfectamente. Entonces hay aspectos de la voluntad de Dios que se van a cumplir perfectamente. Su voluntad por decreto, su voluntad secreta se va a cumplir perfectamente, pero su voluntad revelada, que depende de los hombres que son desobedientes, que están caídos y que no guardan la ley de Dios, en ese aspecto la voluntad de Dios no se cumple siempre. ¿Quién está dándonos la directriz para orar correctamente? El Señor Jesús. ¿A quién se está dirigiendo? A sus discípulos. Es decir, se está dirigiendo no a incrédulos, no se está dirigiendo a gente caída, se está dirigiendo a personas regeneradas. Se está dirigiendo a personas que han nacido de nuevo. Se está refiriendo a personas que gozan de la presencia de Dios en sus vidas y por esa razón, por gozar de la presencia de Dios en sus vidas, ellos sí pueden trabajar para que la voluntad revelada de Dios se cumpla, ellos relacionándose con ella como en obediencia. Entonces miren lo importante que se convierte esta oración, la oración modelo, y esa parte que estudiamos al día de hoy. Y aquí voy a mencionar algo que hablé la semana pasada y que es bueno traerlo a colación de nuevo. Cualquier oración que promueva que Dios haga lo que yo quiero, porque lo he demandado y de la forma que yo quiero, no solo toma su nombre en vano, sino que se establece una agenda diferente a la del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Lamentablemente, quien ora de esta manera peca de manera violenta en contra de la naturaleza de Dios, en contra de su voluntad, sus planes y su palabra. Miren lo que acabo de decirles como introducción de la clase. Miren lo que les acabo de decir como introducción de este estudio maravilloso que nos enseña a orar. Estamos hablando de que nosotros como hijos de Dios
nos sujetamos a su voluntad. Cuando hablamos, y aquí voy a hablarles como si ustedes ya conocieran los términos, porque de hecho ya los conocen, se han venido siguiendo estos estudios del día lunes del culto de oración. Si nosotros nos sujetamos a su voluntad revelada, que es su voluntad de precepto, es decir, lo que Él escribió en la palabra, y somos obedientes a esa voluntad de Dios revelada, a sus mandamientos, estamos sujetando nuestra vida en obediencia a Él. Pero las personas que no han sido regeneradas, que no han nacido de nuevo, no obedecen, no pueden obedecer la voluntad de Dios, no pueden obedecer su palabra, ni tampoco quieren hacerlo. Entonces, por eso es tan necesario esta parte de la oración. Cada vez que nosotros oramos, hágase tu voluntad, estamos hablando de que más gente se sujete al reinado de Dios en la tierra. Personas que viven de manera rebelde, como dice el apóstol Pablo, que por naturaleza son hijos de ira, porque todos nacen lejos de Dios, lejos de la presencia de Dios, lejos de una comunión personal con Dios, porque están muertos espiritualmente. Pero una persona regenerada, lo primero que tiene que entender es que se sujeta, escúchenme bien, se sujeta al reinado de Dios en su vida. Sí, la persona que nace de nuevo es libre del pecado, pero en ese mismo momento se vuelve sierva, esclava de Cristo. Y lo dice la Escritura. Y lo que pasa, la diferencia que hay, porque hay gente que nocivamente compara e iguala el ser esclavo del pecado a ser esclavo de Cristo. Yo les digo una cosa, nosotros no escogimos ser esclavos del pecado. Nosotros por naturaleza, por herencia, por el pecado heredado, precisamente, valga la repetición, heredamos las faltas de Adán. Y el pecado heredado consiste en que heredamos de Adán la corrupción y la culpa. O sea, nosotros a nadie nos preguntó, sencillamente heredamos. Él era nuestra cabeza federal, él falló en el pacto de obras y nosotros lamentablemente heredamos la corrupción y la culpa. ¿Qué es la corrupción? Nuestra tendencia a pecar. Y la culpa, que somos vistos como pecadores. Cuando pecó Adán y Eva es como si nosotros mismos hubiésemos pecado. Nacimos en pecado. Nosotros no pecamos en el momento de hacer algo pecaminoso, sino que en el momento de hacer algo pecaminoso estamos evidenciando nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza pecadora. ¿Por qué les hago toda esta explicación, mis hermanos? Porque la gente que compara e iguala el ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo comete un gran error. Nosotros éramos esclavos del pecado porque no podíamos dejar de pecar. Mientras que nosotros somos esclavos de Cristo porque voluntariamente el creyente, aquella persona que ha nacido de nuevo, voluntariamente, en agradecimiento, rinde su vida a Dios. Rinde su vida a Dios. ¿Y por qué esto es tan importante hacerlo claro y llamar la atención en este aspecto? Por lo que acabo de leer en el enunciado de esta diapositiva. Cualquier oración que promueva que Dios haga lo que yo quiero, porque yo lo he demandado y la forma en que yo quiero, no he entendido nada acerca de lo que es el reino de Dios. No he entendido nada acerca, si yo hago oraciones de esa forma, yo no he entendido todavía, no he entendido nada, absolutamente nada acerca de qué significa que Él es el creador y yo soy la criatura. No he entendido absolutamente nada. Personas que se creen el cuento, mis hermanos, de que tú con tus palabras creas tu realidad. Hoy escuchaba a alguien en internet hablando de eso, de que yo con la boca creo mi realidad, ese movimiento de fe, ese movimiento de que yo confieso, yo declaro y todo se cumple, eso es falso. Eso viene de un cuento que se ha repetido muchas veces y de que como somos hijos de Dios, entonces tenemos el mismo carácter creador de Dios. Eso es una contradicción, mis hermanos. Nosotros no somos creadores. Nosotros somos criaturas. Y por la obra de Cristo fuimos adoptados como hijos de Dios. Yo por mucho tiempo repetí esa supuesta verdad que sencillamente es una mentira, una gran mentira, que así como el Señor dijo, sea la luz y fue la luz, y así como el Señor hizo todo lo que se ve de lo que no se ve por el dicho de su boca,
Yo por mucho tiempo también creí y enseñé que supuestamente todos los dichos de mi boca crean. Sí, nosotros no podemos negar que en la Biblia aparece en Santiago, capítulo 3, si no estoy mal, todo un capítulo acerca de la lengua. Y habla del poder de la lengua, haciendo referencia a que tengamos cuidado a cómo usamos nuestras palabras. Que nuestras palabras pueden herir o pueden sanar a una persona es cómo usamos la palabra. Más no que la palabra que nosotros decimos crea nuestra realidad a nuestra voluntad. Esa es la base malvada, esa es la base mentirosa de oraciones como estas que estamos describiendo aquí en la diapositiva. Cualquier oración que promueva que Dios haga lo que yo quiero porque yo lo he demandado y la forma en que yo quiero, esa es la mejor manera de resumir el declarar y el decretar. Yo me decreto, yo me declaro sano. Yo por mucho tiempo usé esto. Me acuerdo una vez estaba en un trabajo, estaba corriendo una escalera y la escalera se me corrió mal y le pegué a otra cosa, una pala creo que fue, y me pegué en la cabeza y uy, casi me mato. Y yo dije, uy, no, anulo esas palabras, ¿cómo así que casi me mato? Y yo era de los que me la pasaba, supuestamente, si decía una palabra incorrecta, yo lo que decía era que anulaba esa palabra incorrecta. Uy, me maté, uy, qué bobo, uy, qué tonto, uy, anulo. Y me la pasaba yo anulando y reprendiendo, porque supuestamente yo tenía el poder de crear mi propia realidad en mi vida. Y se usa como texto, como caballito de batalla, un texto por ahí fuera de contexto de Job, que Job lo que había temido le había venido. ¿Qué tiene que ver el temor con crear con nuestras palabras? O sea, no tiene que ver nada. O sea, cuando la Biblia habla de lo que le pasó a Job, yo tengo que leer todo el libro y entender que todo el libro está hablando de que Job le está pidiendo explicaciones a Dios porque él creía injusto el castigo que había recibido, porque él era una persona supuestamente muy correcta que no merecía lo que le estaba pasando y le empezó a pedir explicaciones a Dios, explicaciones que Dios nunca le dio porque Dios es soberano. Entonces eso hay que dejarlo muy claro, mis hermanos. Todas las personas que tienen en su mente y en su corazón la ideilla de que ellos crean su propia realidad, primero que todo son los que son dados a crear su propio reino y no a establecer el reino de Dios en la tierra, que fue nuestro tema de la semana inmediatamente anterior. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos, están completamente relacionados. ¿De dónde venía el reino de Dios? De los cielos. O sea, como se estableció tu reino en los cielos, que se establezca en la tierra. Pero sigamos con esa comparación maravillosa. Y así como se hace tu voluntad de manera perfecta en los cielos, que se haga tu voluntad de manera perfecta, aunque sea en los creyentes. Porque el que está haciendo la oración es un creyente. No hay una cosa tan contradictoria como un creyente que quiera hacer su propia voluntad. No hay cosa más contradictoria que eso, que una oración dirigida a Dios para que Dios haga lo que a mí se me plazca hacer. Eso es una total contradicción. Entonces, miren la diapositiva y miren los dos cuadritos tan diferentes. Un puño levantado exigiéndole, declarándole y decretándole a Dios lo que Él debe hacer, porque a mi modo de ver, las cosas deben ser así, a estar de rodillas, completamente rendidos delante de Dios. Porque les tengo noticias. El Señor Jesús, quien nos enseñó esta oración, no solamente es el Señor que nos salva, no es el Salvador que nos rescató de la condenación eterna, sino que también es el Señor de nuestra vida. Y cuando hablamos de que Él es nuestro Salvador, qué bendición. Pero cuando hablamos de que es nuestro Señor, es que nosotros doblegamos nuestra voluntad a Dios. Ese precisamente es el peregrinaje nuestro en esta vida mientras el Señor nos llama, ya sea que Él venga por segunda vez o que antes muramos, como sea que tengamos que partir de este mundo caído, cual sea la providencia de Dios para nosotros, el peregrinaje del creyente es día a día rendir su voluntad, su propia voluntad,
a la voluntad de Dios. El punto focal de la oración, también lo mencionamos semanas atrás, el punto focal de la oración modelo siempre será la gloria de Dios. En la oración modelo no se pregunta entonces, ¿cuál es tu voluntad? Tampoco se impone nuestra voluntad y mucho menos se cuestiona las decisiones de Dios. Tan solo se eleva una súplica de que se haga su voluntad. Y no es la petición misma la que hará que se cumpla su voluntad, porque uno dice, no, la voluntad de Dios se cumple porque yo oro y pido por eso. No, la voluntad de Dios, más bien, porque ya he explicado, la voluntad secreta de Dios se cumple o se cumple. Y la voluntad revelada de Dios depende de la obediencia de las personas. Y en cuanto se refiere a los creyentes, mientras más dependamos del Espíritu Santo, más obedientes y más sujetos estaremos a Dios. Entonces, más bien es que en la oración el creyente rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante el ejercicio, mis hermanos, de la lectura de la palabra, porque a través de la lectura de la palabra es que les estoy explicando esto. Pero también es tan importante ejercicios y disciplinas espirituales como la oración, como el venir a la presencia de Dios y presentarnos delante de Él, porque es en oración donde el creyente puede rendir su voluntad a la voluntad de nuestro Señor. Esto es maravilloso. La oración no es el momento para, mejor dicho, hacer un despliegue de todo lo que le vamos a pedir al Señor sin tenerlo en cuenta a Él. Si tú vas a hacer oraciones donde no tienes en cuenta a Dios, date por enterado en primera instancia que muchas de esas oraciones serán para gastar en vuestros deleites. Pero cuando tú oras teniendo en cuenta a Dios, siendo Él quien alimenta las oraciones y el foco de tu oración es su gloria, de seguro todo lo que pidas será en pos de establecer su reino y hacer su voluntad. Y uno de los mayores ejemplos que tenemos de esto es nuestro Señor Jesucristo, en la oración que Él hizo en Getsemaní. Mateo capítulo 26, verso 39 dice así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús hizo varias veces esa oración. Tú vas a leer esto en los evangelios y te vas a dar cuenta que Él varias veces hizo esa oración. Haz de mí que pase esta copa sin que yo la beba, dice en otros pasajes. ¿Qué está pidiéndole el Señor al Padre? ¿Qué le está pidiendo el Señor Jesús, el Hijo, a su Padre Celestial, al Dios Todopoderoso? Le está pidiendo no ir a la cruz. Eso es lo que le está pidiendo. Haz de mí que pase esta copa sin que yo la beba. Esto es increíble, mis hermanos. Y es increíble, ¿por qué? Porque él previos momenticos antes ha estado reunido con sus discípulos y ha tomado la copa y ha dicho: esta es la sangre que por vosotros es derramada. Ha tomado el pan y ha dicho: este es el cuerpo que por vosotros es entregado. Y él está hablando como un hecho, está diciendo: esto sucederá o sucederá. Ahora, cuando el Señor ora a Dios de esta manera, pasa un incidente que muchas veces pasamos por alto al leer el pasaje. Si los evangelios dicen que varias veces hizo la oración, ¿en algún momento se pronuncia el Padre? A eso se le conoce como el silencio cósmico de Dios. El Señor calla. Es la única oración que el Señor no le responde al Señor Jesucristo. El Padre no le responde al Señor Jesucristo, sino que sencillamente la manera de responderle es con un silencio. Ese silencio lo que le estaba diciendo al Señor es: no hay otra forma. Ahora, independientemente de todo, él cada vez que ora dice: si es posible. La cuestión era que no era posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuando el Señor Jesús se levanta de sus rodillas, cuando el Señor Jesús se levanta de su tiempo de oración, el Señor Jesús
los pasos que vaya a dar de ahí en adelante, inexorablemente lo van a llevar a la cruz del Calvario. O sea que él se levanta de sus rodillas para obedecer la voluntad de Dios. La pregunta del millón es esta: cuando entramos a oración, entramos con la expectativa de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y segundo, cuando salimos de la oración, salimos derechito a cumplir su voluntad. Ese fue el ejemplo que dio nuestro Señor Jesús y es importantísimo. Ahora, hay muchas personas que pueden estar entendiendo lo que significa que la voluntad de Dios sea establecida en la tierra así como en los cielos. Pero debemos tener cuidado con un malentendimiento de que se haga tu voluntad. Porque hay varios tipos de personas que pueden decir, hágase tu voluntad. Y vamos a ver tres tipos particular de personas que pueden decir, hombre, al ver en el Padre Nuestro esto, en la oración modelo, dicen, no, sí, ok, que se haga la voluntad de Dios, y piensan de que ya con eso están obedeciendo. No, tiene que ver mucho la intención y la condición con la que yo doblego mi vida a la voluntad de Dios. Hay algunas personas que dicen, hágase tu voluntad. Ese es el primer tipo de personas. Las que dicen, hágase tu voluntad, y nada más es resentimiento amargo. Es como si estas personas dijeran, se ve que vas a hacer lo que vas a hacer, independientemente de que yo te llore, yo te grite, yo haga y deshaga, tú vas a hacer lo que vas a hacer. Hay personas precisamente que rechinan los dientes en resentimiento amargo y dicen, hágase tu voluntad, como de manera fatalista, como diciéndole, finalmente tú eres soberano, tú te saldrás con la tuya. Pero en esa posición de aceptar la voluntad de Dios, se le conoce como fatalismo. De hecho, las tres posiciones que voy a hablar de aquí en adelante son posiciones fatalistas, que tienen un enfoque distinto. En esta se habla de un fatalismo que parte del hecho de que sencillamente no podemos hacer nada al respecto. No podemos hacer nada al respecto y sencillamente tenemos que aguantar. Y eso es lastimosamente incorrecto. Eso no es lo que queremos decir con el hágase tu voluntad. Si hay personas que enseñan esto de que, bueno, hay que aceptar la voluntad de Dios, sea como venga, definitivamente no es lo que está exaltando el pasaje. Cuando el Señor Jesús le está enseñando a sus discípulos esta porción maravillosa, es una completa aceptación de la voluntad de Dios. Y de hecho, la persona que ora de esta manera confía en que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay una confianza, hay una completa voluntad de ceder a lo que el Señor quiere hacer. ¿Por qué? Porque en la comunión con Dios precisamente hay una fe verdadera. La fe que te lleva a confiar en el Señor. Acuérdense que la palabra fe viene de la palabra fidelidad o también de la palabra confianza. Eso significa fe. Entonces, una persona que habla de esta manera, que dice, pues se va a hacer lo que va a hacer, lo que va a pasar, hágase tu voluntad, porque pues finalmente te vas a salir con la tuya. Eso sencillamente está evidenciando que esa persona no tiene fe en Dios. Esa persona no tiene fe en Dios. Hay un segundo tipo de personas. Las personas que también pueden decir, hágase tu voluntad, pero estas personas toman una actitud pasiva. Ya no es una actitud de lamentación, lastimera, no es una posición donde, pues tendremos que aguantar lo que venga, sino que esta posición es una posición pasiva, que es en cierta manera simplemente resignarse. Bueno, si eso es lo que va a pasar, si eso es lo que va a hacer Dios, que así sea. O sea, esta persona ni siquiera intenta, escúchenme bien, entender lo que Dios va a hacer, o ni siquiera intenta participar en lo que puede llegar a suceder. Y se van a una esquina y se chupan el dedo espiritual y se quejan y gimen por lo trágico que es lo que está sucediendo, porque en particular en esta posición no pueden hacer nada al respecto. La primera es, Dios se impone.
La segunda es, oh, no puedo hacer nada al respecto. Y la tercera posición de personas que hablan de que se haga tu voluntad son los que salen de, o sea, tienen esta posición fatalista, pero a partir de su estudio teológico, a partir de su teología. Ellos ven, Dios es soberano, y sea lo que yo haga, y haga lo que yo haga, la responsabilidad humana siempre estará subordinada a la soberanía de Dios. Entonces, finalmente, Dios hará lo que a él le parezca, se hará su voluntad, pero estas personas actúan de esta manera fatalista y pierden de vista que las decisiones humanas tienen una fuerza y tienen una influencia poderosa en los acontecimientos que suceden en el paso del tiempo, que sencillamente se resisten a actuar porque su teología de la soberanía de Dios los lleva a creer que sencillamente Dios es el que hará, a pesar de que yo haga muchas otras cosas. Son el tipo, estos tienen un término de hipercalvinismo, que cree que Dios es más grande que ellos y que entonces de qué sirve aún orar al respecto de ciertas cosas si Dios hará lo que vaya a hacer. Un ejemplo es, me acuerdo cuando estábamos predicando de la soberanía de Dios en la iglesia, se me acercaron varias personas a preguntarme, bueno, y si Dios es soberano, entonces mis hijos, si tengo hijos que no son salvos, entonces que ya no oro por ellos, ya no pido, ya no hago nada, no les enseño la palabra de Dios. Es ese tipo de personas de las que estoy hablando. Me tocó abordar a varias mamás, me tocó abordar a varios papás sobre todo, y decirles, ¿cómo así? O sea, hay algo que se llaman los medios de gracia al interior de la iglesia de Dios, y los medios de gracia son esos medios a través de los cuales Dios puede cumplir su voluntad. ¿Cómo hará el Señor? El mismo apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y él lo que está diciendo es, en el pueblo gentil hay un poco de gente escogida por Dios para salvarse. Pero ¿cómo van a creer en Jesús si ustedes no les predican el evangelio? Entonces la predicación es un medio de gracia para que la gente conozca y al conocer crea en Jesús y se salve y evidencien que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y otro medio de gracia es la oración. El apóstol Pablo le decía, si no estoy mal, a los efesios, les decía, oren por mí, para que cuando yo esté predicando, Dios abra el corazón de las personas y estas personas crean a la predicación del evangelio. El apóstol Pablo lo que estaba diciendo es, sus oraciones son importantísimas para que el propósito de la oración se cumpla. Esos son medios de gracia. Y yo le decía a estos padres eso, les decía, ¿cómo ustedes pueden decir algo así? Si son sus oraciones y si son su enseñanza bíblica desde pequeños que ustedes le imparten a sus hijos, que conducirán a que sus hijos en un momento determinado, si Dios así lo quiere, tengan el suministro espiritual para que puedan responder en fe y abracen a Jesucristo. Miren cómo si tienen valor cada una de las decisiones que tú tomas en la voluntad de Dios. La persona que voluntariamente se pasó un semáforo en rojo y al hacer ese acto de imprudencia pasó una tractomula y le acabó el carro y con el carro lo acabó a él y lo mató, esa persona con su responsabilidad tomó esa decisión. Y escúchenme bien, que muriera en ese momento esa persona hacía parte de la voluntad de Dios. Porque Dios no es de los que anda por ahí como, ay, se me pasó esto, ay, se me pasó aquello, ay, se me pasó otro. Él tiene control de todo absolutamente. Y su soberana voluntad se cumple aún en medio de las imprudencias de las personas. Entonces, ¿cómo puede decir una persona que supuestamente tiene teología que la soberanía de Dios anula la responsabilidad de los hombres, de los seres humanos? Para nada es así. Estas personas piensan eso, que la soberanía de Dios y que Dios se saldrá con la suya, finalmente hará su voluntad, de manera que todo va a ser, como Él ha dicho, y sencillamente es otra manera de identificar este fatalismo. Entonces, la teoría fatalista, estos 3 puntos que les he hablado hoy, se puede hablar de que el primer caso son fatalistas filosóficos, ¿no? Fatalistas filosóficos.
hay un ser creador por allá muy lejos que ya decidió todo lo que va a suceder y pues bueno, sencillamente yo a regañadientes tengo que aceptar lo que él hace. Es un pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque son las personas que piensan, por ejemplo, estas personas ni siquiera son creyentes, son las personas que creen en el destino. Ah, es que el destino. Esas personas son las que dicen, no, es que lo que a mí me ha marcado el destino, yo no puedo evitarlo. Y hasta se han hecho películas de eso, ¿no? De personas que evitan a toda costa encontrarse con alguien o pasar por un lugar y finalmente toda la película termina la persona conociendo a esa persona y pasando por ese lugar. Y como desvirtuando que sencillamente que hay un ser superior que es malévolo, que es macabro, que maneja todo el mundo como títeres y se ríe y no está feliz con tomar un poco de decisiones injustas. Ese es el fatalismo religioso, filosófico, perdón. El fatalismo filosófico la premisa que tiene es el destino. Y yo no puedo hacer nada en contra del destino. O tenemos otra clase de fatalismo, que es el fatalismo que sale de una autocompasión. Pobrecito de mí, nada me sale, todo el universo está contra mí y sencillamente yo lo que tengo que hacer es aguantar, que pase lo que tenga que pasar, que se haga la voluntad de Dios. Y finalmente hay un tercer tipo de fatalismo, que es el fatalismo teológico. Las personas que estudiando lo que dice la Biblia hacen un énfasis nocivo solo en la soberanía de Dios. Y eso está mal, porque la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla como ríos paralelos, como dos caminos paralelos, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Que en la Escritura se ve obviamente un énfasis en la soberanía de Dios, porque siempre se hará de manera indiscutible, se hará la voluntad del Creador, porque el Creador sujeta a su creación, pero el Creador no pasa por alto a su creación. Él tiene en cuenta su creación para cumplir su voluntad. Él coopera con la creación. Esto es interesantísimo, mis hermanos. Cuando hablamos de que el Señor se acerca a la creación y muy cercano a la creación cumple su voluntad. Y de hecho, Él respeta aún las leyes físicas y todo lo que ha permitido que la creación haga para que a través de la misma creación Él cumpla su voluntad. Todo esto lo pierde por completo de vista el fatalismo teológico, que solamente hace un énfasis nocivo y herético de la soberanía de Dios, diciendo que las decisiones humanas no tienen ningún valor. Pero no creo que decir hágase su voluntad se enfoque en ninguno de estos tres aspectos, mis hermanos. Significa que simplemente y de hecho, ni siquiera significa, porque si se dan cuenta en estos tres aspectos, las personas que están haciendo se están dando por vencidas, ya sea por el destino, o ya sea por su autocompasión y pobrecito de mí, pobrecita de mí, o sencillamente por un mal entendimiento de la teología, sino que sencillamente se dan por vencidos. Ellos piensan que no pueden hacer nada al respecto. Pero cuando nosotros decimos, hágase su voluntad, la voluntad del Señor no está apuntando a eso. Miren lo que dice David Wells, y me gustaría leérselo, me pareció maravilloso esto. En esencia, la petición de oración es rebelión. Escuchen esto. Está hablando de lo que significa hágase tu voluntad. En esencia, la petición en la oración de hágase tu voluntad es una rebelión. Pero no es una rebelión aparente en contra de Dios. Es más bien una rebelión en contra del mundo y su estado caído. Cuando nosotros hablamos hágase tu voluntad, lo que estamos haciendo en oración es que la voluntad de Dios no es que reine el pecado en la tierra. No es que reine la maldad en la tierra. No es que las personas malas se salgan con la suya. Entonces, hágase tu voluntad es la oración de que Dios intervenga y obre en la tierra y que lo haga de manera maravillosa y que esté presente y que aún al convertir a muchas otras personas, la tierra deje de descomponerse como se ha venido descomponiendo con el paso de los años con la vida pecaminosa de las personas. Entonces sí, la oración, hágase tu voluntad, es una rebelión.
pero no es una rebelión contra Dios, sino una rebelión contra el mundo y su estado caído. El rehusarse de manera absoluta en oración a que eso siga sucediendo, mis hermanos, de manera absoluta e inmortal, el aceptar como normal lo que es anormal en toda área. El mundo a ti te va a decir que es normal el homosexualismo. El mundo te va a decir a ti que es normal el aborto. El mundo te va a decir a ti que es normal la corrupción. El mundo poco a poco va a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. En oración nosotros le pedimos a Dios que se haga su voluntad, y su voluntad está establecida en los mandamientos. Eso es lo que hace la oración. Y si se dan cuenta, apunta a la soberanía de Dios, su voluntad. Pero al estar orando nosotros por ese motivo, es muy válido y hay una parte muy importante de protagonismo del creyente en que se cumpla la voluntad de Dios. Porque estamos orando para que, como lo vimos la semana pasada, su reino se establezca, pero una de las consecuencias de que su reino se establezca en los corazones de las personas es que las personas empezarán a hacer su voluntad. Es en ese aspecto negativo el rehusarse a todo propósito y todo plan, toda interpretación que está en contra de la norma que él estableció de manera original por Dios. Nosotros debemos estar en contra, en rebelión de todo lo que se ha levantado en contra de la bendita palabra de Dios. Pastor, ¿yo tengo que estar en rebelión contra el aborto? Sí. ¿Tengo que estar en rebelión contra las parejas del mismo sexo? Sí. ¿A que lo legislen? ¿A que lo vuelvan una ley? ¿A que lo acepte la sociedad? Sí. O sea, desde lo legal, que lo legalicen, que lo normaticen, sí tengo que estar en contra de eso. Ahora, cuando hablo de rebelarnos contra eso, hablo de rebelarnos en oración. Las armas de nuestra milicia no son carnales. No es salir a agarrarnos a piedra con las personas afuera. No es agarrarnos a groserías con alguien o con textos bíblicos a darle duro a la gente y, mejor dicho, a ganar conversaciones. No, para nada. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cómo hacemos nosotros para no apoyar esas maneras de pensar? Y eso promoviendo lo que el Señor sí dijo, pero sobre todo orando y pidiéndole a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos de esa manera? No tomamos la forma del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo Dios renueva el entendimiento? A través de las Escrituras, pero también llevando esas Escrituras a nuestro tiempo de oración, para que esa Escritura se incruste en nuestro corazón y la pongamos en práctica en nuestra vida. Esto es maravilloso. Ahora, nosotros debemos tener un fino equilibrio, esto es importante tenerlo en cuenta, debemos tener un fino equilibrio entre una santa rebelión como la que les he descrito, que nos metemos en oración para que el Señor establezca su voluntad en los corazones de las personas, pero también debe haber un fino equilibrio entre esa santa rebelión y a la vez una sujeción voluntaria y gozosa. ¿Contra quién nos rebelamos? Contra el reino de Satanás en la tierra. Nos rebelamos contra el pecado, contra la maldad. De hecho, ¿cómo se llama la santificación? La santificación se le puede hablar también como el proceso de mortificar el pecado, es decir, de fastidiar tanto nuestro propio pecado que el pecado huya. ¿Por qué? Porque no lo alimentamos. En ese orden de ideas estamos hablando de una santa rebelión. Pero escúchenme bien, la única manera de oponerme a lo malo es sujetándome al Dios bueno. Miren lo que dice la Escritura dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esto sí estamos hablando aquí de una guerra espiritual. Esto es una guerra espiritual y toda sucede dentro del creyente. Dentro del creyente, el creyente por sujetarse a Dios, por rendirse a Dios, por hacer su voluntad, se puede resistir al diablo, se puede resistir a la maldad que aún habita dentro de él y por eso se marchará y huirá. Eso es ese equilibrio maravilloso que debe haber en nosotros los creyentes. Una santa rebelión contra todo lo que es pecado y todo lo que es maldad y a la vez una sujeción voluntaria y gozosa a nuestro Señor. Es que no existe otra manera, mis hermanos. No existe otra forma. Someteos a Dios,
Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay otra manera. Y puedo rebelarme en contra de la manera en la que están saliendo las cosas, rebelándome en contra de la maldad, rebelándome en contra del pecado, rebelándome en contra de lo que deshonra a Dios. No voy a aceptar eso. Ni siquiera voy a desanimarme porque situaciones difíciles me sucedan. Aún me voy a rebelar al desánimo, a la falta de paz, a la tristeza, a lo que quiera robarme la fe. Me voy a resistir a todo eso. Pero al mismo tiempo, lo que Dios trae, lo tengo que aceptar. Eso es sujetarse. Y no lo acepto de manera amarga. Y no lo acepto de manera pasiva. Y no lo acepto simplemente como algo teológico, que son los 3 comportamientos que vimos anteriormente. Lo acepto como su voluntad. Y no solo eso, lo acepto como que es lo mejor para mí ahora y en este momento. Esto es lo maravilloso de hágase tu voluntad. Y sobre todo si tenemos en cuenta algo, mis hermanos. A veces nosotros somos muy dados, hablaba yo con alguien hoy, y me decía esta persona, sí, yo le oro a Dios, pero pues es que él no me contesta a tiempo. Él se retarda en contestar. Y yo les digo una cosa, mis hermanos, a veces pensamos que el Señor se retarda, a veces pensamos que su respuesta no es la que yo esperaba y que de alguna manera Él se pudo haber equivocado. Y lo que no estamos teniendo en cuenta es que ni tú ni yo podemos ver todo el panorama completo. Nosotros a veces solo pedimos por algo y estamos viendo solamente que esa petición que estemos haciendo sea contestada y no alcanzamos a imaginarnos las implicaciones de que el Señor conteste de esa manera. De que el Señor conteste de esa manera. Y mis hermanos, si uno tuviera la oportunidad de ver el cuadro completo de a dónde me llevarían ciertas situaciones que yo le pedí al Señor y que el Señor me contestó de manera negativa, que Él a esa oración sencillamente dijo no. Si yo hubiese tenido claro hacia dónde me llevaría, las implicaciones a largo plazo que tenía esa petición que yo con todo mi corazón hice, si yo me hubiese dado cuenta, hubiese visto el panorama completo, ¿y a dónde me iba a llevar esa petición? Si el Señor lo hubiera respondido, mis hermanos, tal vez no habría hecho esa petición, porque me habría desviado del plan de Dios. Entonces la diferencia entre nosotros como criaturas a nuestro Creador es que Él sí ve el panorama completo. Y Él sabe por qué hace cada cosa que hace. Aunque Dios es mi Padre y me ama, y aunque si le pido pan, no me dará una piedra, y si le pido un pescado, no me dará una serpiente o un escorpión. Aunque Dios tiene recursos ilimitados para darme lo que yo le pida, esas cosas son dadas cuando le darán a Él la gloria. Cuando Él me dé lo que yo le pido es porque extenderán su reino. Cuando yo le pida algo y Él me lo dé, es porque a través de eso que Él me da se cumplirá su voluntad. Y entonces mis oraciones siempre estarán controladas por eso. Así es como Jesús nos enseñó a orar, mis hermanos. Es así como el Señor nos enseñó a orar. Saquémonos de la cabeza que obligado el Señor está a concedernos todo lo que le pedimos. Sí, vuelvo y le repito, aunque Dios es mi Padre y me ama, y aunque si yo le pido pan, Él no me dará una piedra, o si le pido pescado, no me da una serpiente, y aunque Él tiene recursos ilimitados para darme lo que yo le pueda pedir, Él no siempre va a responder sí a todo lo que yo le pido. Si lo que yo le estoy pidiendo no busca su gloria, si lo que le estoy pidiendo yo no establece su reino, y si lo que yo le estoy pidiendo se aparta de su perfecta voluntad, les aseguro que no nos va a ser concedido. No nos va a ser concedido. Entonces, mis hermanos, debemos tener esto en cuenta. El poder orar tranquilamente, sin hacerlo a regañadientes, sin hacerlo con una autocompasión y una tristeza, o hacerlo porque mi teología me impide hacer otra cosa. Si en verdad soy un hijo de Dios y hago mis oraciones plenamente confiado en el Señor, podré decir de manera plena, agradecida y totalmente en fe, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. La oración es cuando yo entro para alinearme en mi deber y hacer lo que Dios quiere hacer.
para su propia gloria. En la oración, yo alineo mi voluntad con la voluntad de Dios. La oración no es el momento de alinear la voluntad de Dios a la mía, como un niño consentido. Es que se hace como yo quiero, como un niño voluntarioso. No, la oración no busca que el Señor termine convencido de lo que yo quiero hacer. La oración lo que hace es que yo termino convencido de lo que Dios va a hacer. Si tengo esto claro en la oración, entonces, mis hermanos, puedo lleno de confianza presentarme delante de Dios y ahí sí pedir por su provisión. Si tengo esto claro en la oración, puedo de lleno entrar a hacer las peticiones y Dios proveerá lo que tanto necesito. Y por eso, de manera orgánica en la oración, lo que sigue es: danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestros pecados y líbranos del mal. Por eso, luego de tener claro esa familiaridad, esa paternidad, después de tener claro del carácter de Dios y por eso santificar y glorificar su nombre, luego de tener nuestras prioridades claras y entender que estamos aquí para establecer su reino y no ser nosotros pequeños reyesuelos con sus propios reinos caídos, sino que buscamos establecer el reino de Dios en los corazones de las personas. Y luego, por esa confianza plena y absoluta en nuestro Dios, porque su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta, podemos decir: hágase su voluntad, así como se hace en los cielos y en la tierra. Confiadamente vamos a poder pedir para nuestra provisión diaria. Vamos a poder pedir ese suministro de perdón diario y de protección diaria. Con Dios como nuestro proveedor, siempre todo será suficiente. Pero miren, llevamos 4 semanas hablando de esto maravillosamente. Y hasta ahora vamos a entrar a pedir cosas puntuales dentro de 8 días, como el alimento diario, el perdón de pecados y la protección del mal. ¿Por qué razón? Porque la mayoría del énfasis de la oración es Dios mismo.